Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saludamos desde el programa Pulso Global, Percy Rodríguez y quienes habla Gerald Solano, quienes le damos la bienvenida a nuestra transmisión número 30, empezando una semana muy movida y muy contentos de tener una invitada especial hoy. Percy, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido esta semana? ¿Qué tal, Gerald? Encantado de saludarte, encantado de saludar también a nuestra productora, a nuestros compañeros de redes y especialmente a ustedes que nos acompañen hoy con un tema muy interesante. Bienvenidos a este programa que se llama hoy ni más ni menos que Nicaragua entre el autoritarismo y la democracia. Pulso Global es un espacio en el que tenemos invitados y analistas que junto con nosotros le tomamos el pulso a los principales acontecimientos, fenómenos y escenarios que acontecen en el sistema internacional. Gerald, el corazón del mundo está latiendo rápido, lo que analizaremos a continuación desde nuestra sección Noticias Internacionales. Es hora de tomarle el pulso al acontecer global. Bueno, y yo hoy traigo una noticia sobre Estados Unidos, precisamente el tema de las protestas por temas raciales continúa en los Estados Unidos. Ahora es el caso de Jacob Blake, un afrodescendiente baleado por la espalda por un policía que reincendió las protestas en los Estados Unidos. Hay una serie de situaciones en medio de una campaña electoral que precisamente esta semana arranca con la Convención Nacional Republicana y que ratifica, por supuesto, al presidente Donald Trump como su candidato. Pero mientras tanto, por otros lugares de los Estados Unidos, se recibe una llamada a los servicios de emergencia por un incidente doméstico que terminó con un hombre afroestadounidense baleado por la policía en el estado de Wisconsin, en el norte de Estados Unidos. Un incidente que ha vuelto a despertar masivas protestas contra la fuerza policial, señala este medio. Es lamentable la fragmentación, ¿verdad? La división que continúa generándose en los Estados Unidos por temas raciales, un tema que no será ajeno a la campaña electoral y que la semana pasada lo veíamos precisamente siendo reincidente en las declaraciones y participaciones en el marco de la Convención Nacional Demócrata. Y que esta semana, por lo menos en la noche, en la primera intervención del Partido Republicano en su convención, se hacía mención precisamente al tema del racismo y de la fuerza policial, con dos posiciones bastante diferentes, pero les invitamos a tomarle el pulso a esta noticia. Definitivamente un gran problema en Estados Unidos que continúa siendo un síntoma de ese racismo estructural del que hablamos en un programa anterior. Gerald, el periódico ABC Internacional publica la noticia Tinoskaya habla de revolución pacífica en Bielorrusia y el ejército se pone en máxima alerta. Es una noticia en la cual Tinoskaya, que ha sido la principal opositora al régimen del último de los dictadores europeos, Lukashenko, en Bielorrusia, Alexander Lukashenko, quien recientemente llegó al poder con el 80% de los votos. Esta es una digamos que es una afirmación que realiza la líder opositora Tinoskaya, en la cual lo que plantea ante la Eurocámara, es decir, ante el Parlamento Europeo, es que existe en su país una revolución pacífica. Son declaraciones que ella hace desde Lituania, donde se encuentra en el exilio. Y ni más ni menos que esto es importante porque hemos estado escuchando que el Parlamento Europeo en bloque decidió no reconocer a Lukashenko como presidente de Bielorrusia. A partir de ahí, Lukashenko llamó al ejército, lo puso en alerta inmediata, haciendo una inspección importante, está convocando a los reservistas y las fuerzas militares están en un simulacro táctico. Como recordaremos en el programa del que hablamos, Putin ya también le había ofrecido ayuda militar en caso de darse algún intento de países externos, ¿verdad? Alguna acción de países externos. Lukashenko dice que es la OTAN la que está detrás de todo esto, que incluso la OTAN ha movilizado tropas a Polonia para desestabilizar a su país. Bueno, ahí hay un tema
al cual tendremos que darle seguimiento. Por su parte, El Mundo titula El Me Too iraní se cobra su primera víctima. La denuncia en redes de al menos 30 chicas contra un hombre por abuso sexual despierta una inédita red de apoyo y concienciación respecto a un crimen tabú en el país. Señala también este medio que la ola de denuncias de los iraníes ha surtido éxito. La policía ha anunciado el arresto de un individuo que durante el fin de semana pasado, al menos 30 chicas acusaron a través de Twitter de haber abusado sexualmente de ellas. Así se han roto tabúes en cadena. Primero, a la luz, un problema habitualmente escondido bajo la sombra en una sociedad gobernada por leyes patriarcales, y entre los denunciados por decenas de internautas hay incluso celebridades locales. Pero bueno, ya pareciera que esta ola de la revolución por la igualdad, la equidad y contra el hostigamiento sexual contra las mujeres está llegando a un país que, como bien señala este medio, el tema es todavía un tabú y que pareciera ya estar cobrando cada vez más fuerzas. Señala también el medio que debido al gran número de denuncias y al daño a los sentimientos del público, se abrió una investigación exhaustiva al respecto. Esperemos a ver si avanza un poco más esta ola y este movimiento que ya ha alcanzado, digamos, en este caso un país del Medio Oriente, y que en los Estados Unidos, Europa e incluso recuerdo hace algunos meses atrás había golpeado incluso hasta Costa Rica el movimiento del Me Too. Así que un tema interesante de darle seguimiento en cuestiones de igualdad, equidad y lucha contra el hostigamiento sexual de las mujeres. Sin duda, muy preocupante. El país de España publica África queda libre de polio. Bueno, pues está dando la noticia por parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que declara a África libre del poliovirus salvaje. Es decir, es un hito histórico en la lucha contra la poliomielitis y se produce 4 años después de la lucha contra ese mal en el noreste de Nigeria. Recordemos que solo quedan algunos casos patentes en Afganistán y Pakistán, pero después de ahí África queda, según la OMS, libre de este mal. Sería la segunda enfermedad humana ayer erradicada en el mundo tras la viruela en 1979. Bueno, una buena noticia en medio de la pandemia que estamos viviendo. Gracias por tomar el pulso al acontecer internacional con nosotros, y continuaremos ahora con nuestra sección del personaje de la historia, o el personaje al que hoy tenemos invitado. Hoy vamos a dedicar este espacio para que puedan ustedes conocer a Edipcia Dubón Castro, quien es exdiputada de la Asamblea Nacional Nicaragüense y que nos estará acompañando para analizar nuestro tema de fondo. Edipcia Juliana Dubón Castro es actualmente coordinadora del Diálogo de Mujeres por la Democracia. Fue exdiputada de la Asamblea Nacional por el Movimiento Renovador Sandinista y fue destituida ilegalmente por el régimen de Ortega. Participa activamente en diferentes espacios de articulación con la sociedad civil, en la Unidad Azul y Blanco y en la Unión Ciudadana por la Democracia, y en el Grupo de los 27, aquel grupo político de prestigio nacional e internacional. Miembro de la Plataforma Mundial de Solidaridad Democrática, de la Red Iberoamericana de Líderes Mujeres y de la Red de Mujeres Demócratas, la WDN. Candidata al doctorado en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica, máster en Política Aplicada, economista con especialidad en macroeconomía. Sin duda vamos a tener hoy un programa muy interesante, muy testimonial de una persona que vivió siendo diputada el asedio del régimen de Daniel Ortega. Pues definitivamente una invitada de lujo que en unos minutos estará conectándose con nosotros y a quien le damos en este momento la bienvenida a nuestro programa Pulso Global. Edipcia, bienvenida al programa Pulso Global. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy honrados de tenerte hoy acá. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir con su audiencia, sobre todo la realidad de Nicaragua, y ya que estamos tan cerca, ¿verdad? Así es, pues
Edipcia, como habíamos conversado, hay muchos temas sobre Nicaragua que obviamente nos van a interesar conocer. No obstante, sabemos de que en la actualidad hay una gran discusión sobre si Nicaragua es una democracia, si está pasando a un régimen más autoritario. Algunos hasta lo han, ¿verdad?, dictado de dictadura, etcétera. Pero sabemos también que usted ha incursionado en política y que usted fue diputada de la Asamblea Nacional. Entonces nos gustaría más bien iniciar por esa parte, por conocer quién es Edipcia, qué la motivó a meterse en política, qué la llevó a buscar esa diputación, y ya posteriormente hablaremos sobre algunos otros detalles. Bueno, la verdad es que en Nicaragua hacer política está mal visto, ¿verdad? En todos los hogares nicaragüenses no es bien reconocido porque se asocia la política a la corrupción y a la corruptela en todos los niveles, ¿verdad? Entonces yo cuando terminé mi formación como economista en la Universidad Centroamericana, me dediqué y empecé a hacer todo, a trabajar de forma independiente en consultorías pequeñas y tenía una vecina, Vidaluz Meneses, una poeta destacadísima en Nicaragua, que tenía una excelente relación conmigo y se acercó un día y me invitó a una reunión que se la acompañaba. Realmente no era que fuera la reunión política, era que la acompañara a ella. Y lo divertido es, bueno, que llegamos a la reunión, yo iba predispuesta a simplemente observar y no tener ningún tipo de participación. Eso fue en el 2006, a principios del 2006, tal vez marzo del 2006. Y a mí me sorprendió, ¿verdad? La sesión era un círculo con gente adulta, no habían muchos jóvenes, pero era gente muy creativa y muy dispuesta a reflexionar sobre lo que estaba pasando en el país y tratar de encontrar algunas soluciones. Entonces, de repente, yo ya no estaba en el lugar donde me habían dejado, sino que ya estaba en el círculo y estaba opinando. Y cuando ya termina la reunión, pues el señor que dirigía la reunión ya me había asignado esta tarea y yo ya las había asumido, ¿verdad? Entonces, cuando terminó la sesión y ya fuimos de regreso a la casa, doña Vidaluz me dijo, ¿te gustó, men? ¿Si quieres seguir participando? Bueno, le digo yo. Bueno, entonces nosotros nos reunimos aquí en mi casa los martes. Y así me fui metiendo y empecé a participar. Ese era un año electoral, lo que significó que empecé a asumir responsabilidades electorales. Ese año fui fiscal en las juntas receptoras de voto del país. Trabajé en organización y en capacitación alrededor de mi comunidad para organizar a todos los fiscales. En el caso de Nicaragua, los fiscales no son ciudadanos, no son electos por el Consejo Supremo Electoral, son personas que están vinculadas al partido. El partido busca afines a los que capacita y es el partido el que se encarga de hacer todo el proceso de acompañamiento. Pero, como dice mi familia, yo me acerqué al perro más flaco. O sea, no busqué un partido que tuviera recursos ni que tuviera una estructura gigantesca en todo el país, sino al partido que realmente pues venía creciendo, que tenía una proyección interesante porque tenía un candidato rompeesquemas, que era Gerty Levites, que venía del sandinismo, que se había confrontado a Daniel Ortega, que lo habían expulsado del Frente Sandinista y que había conformado una alianza con gente sandinista y con gente no sandinista. Pero Gerty venía de una experiencia de haber sido alcalde de Managua, súper exitoso, reconocido por su carisma, ¿verdad? Y era tan rompeesquema que su campaña empezaba con una mosca en un anuncio de televisión y él salía con algo y decía, vamos a acabar con esta mierda, perdón, ¿verdad? Por la mala palabra, pero así era el anuncio. Entonces, claro, a nosotros, a los jóvenes en ese momento, nos encantaba el Gerty, pues, porque hablaba tan claro como el agua y muy cercano a la idiosincrasia nicaragüense. Y utilizaba mucha simbología, mucha música, los Mejía Godoy, de hecho Carlos Mejía Godoy era su candidato a vicepresidente. Entonces era como una fiesta colorida, llena de energía, y con mucha juventud enamorada de Gerty Levites. Entonces, así es que yo inicio en la vida política, empiezo ese proceso
lleno de mucho cariño, ¿verdad? Con todos mis vecinos, con todos mis amigos de la zona donde yo vivo, en Carretera Sur. Me toca ser fiscal en el colegio en el que estudié por más de 14 años. Pues mi familia es la que me lleva la comida y la que está pendiente de todo en un acto de resistencia, ¿verdad? Porque mis padres no estaban de acuerdo que yo estuviera metida en eso, pero respetaron mi decisión y les pareció que iba a ser un ejercicio que iba a llegar hasta ahí, a ser fiscal y tener esa experiencia. Esa experiencia a mí me marcó, ¿verdad? Porque es la primera vez que yo tengo un encuentro con la política de verdad. Porque de alguna manera lo que había vivido hasta ahí había sido camaradería, había sido una cosa bonita. Pero cuando a mí me toca ser fiscal ya de esa elección en el 2006, cuando Ortega va a ser presentado como candidato a presidente nuevamente, yo me encuentro que desde que llego a las 4 de la mañana hay una gran hostilidad. Y yo soy vista como una enemiga en ese centro de votación. Y las orientaciones son que yo me tengo que cuidar, ¿verdad? Que yo no puedo dejar el centro de votación, que yo no puedo salir de mi junta receptora de votos, que la gente que está ahí van a querer sacarme en cualquier momento porque la intencionalidad o es cerrar el centro de votación o robarse los votos. Entonces, para una persona que tiene 23 años, que todavía cree en pajaritos en el aire y que todos somos hermanos y que esto, la democracia y se respetan los votos, es como un shock, ¿verdad? Y entonces empieza una gran tensión. Desde las 4 de la mañana, el que era presidente de la Junta Receptora de Votos, muy agresivo, muy fuerte, él no contaba con que en ese caso yo tengo entrenamiento en artes marciales y de alguna manera tengo algunas herramientas para contrarrestar algunas actitudes, ¿verdad? Entonces el señor pasó toda la mañana, toda la tarde hostigándome, molestándome. Y a las 5 de la tarde él me dice que necesita hablar conmigo, que nos salgamos un momento. Yo salgo y él me dice, mira, me dice, aquí no va a ganar el feo, porque ya en ese momento Jartilevites había muerto y había asumido Mundo Jarquín, y le decían el feo, ni va a ganar Daniel Ortega, dice, aquí va a ganar el ratón, que es Eduardo Montealegre. En Nicaragua la fauna política está claramente definida, ¿verdad? Entonces va a ganar el ratón Montealegre, dice, ni a vos ni a mí nos conviene esto, dice, cerremos esta junta. No, le digo un momento, le digo, ¿cómo que cerremos esta junta? Si la gente ha venido a votar, hay que respetar el voto de los nicaragüenses. No, niña, me dice, aquí no es de respetar el voto, aquí lo que necesitamos es eliminar al ratón. Entonces le digo, mire, usted está equivocado, se equivocó de persona. Entonces me dice, vos te vas a arrepentir. Cuando él me dice eso, yo realmente todavía no dimensiono lo que me está diciendo. ¿Qué pasó a partir de las 5 de la tarde de ese 6 de noviembre del 2006? Yo no pude ir al baño, no tenía permiso para ir al baño, no tenía permiso para beber agua, mi suplente no pudo ingresar, o sea que yo estaba ahí desde las 4 de la mañana, ya eran las 6 de la tarde y seguía ahí de pie, porque además no tenía derecho a sentarme, no tenía derecho a nada. Cuando llega el momento de votación, como yo era, o sea, me sabía el código electoral, el procedimiento electoral, y era muy escrupulosa para que el señor cumpliera con todo el procedimiento, entonces empezó a hacerlo todo con una lentitud impresionante. Y durante ese proceso, cada vez que él revisaba una hoja de votación, me decía, ¿tenés ganas de orinar? Porque sabía que no había ido al baño. Te vas a orinar, me decía. Así. Entonces yo realmente le digo, mire, no me voy a orinar, no tengo ganas de ir al baño y deje de estarme molestando, concéntrese en contar los votos que a eso venimos. Nos dieron las 2 de la mañana con esa actitud. El hombre, al ver que ya no pudo y que tuvo que embalar todo y poner el resultado electoral, porque yo me le paré, ¿verdad? Toda la sesión, y además llegaban vecinos de la Carretera Sur, el que era secretario político del Frente en esa época, me conocía desde niña, y llegó y le dijo a él, deja de estarla molestando, que no la vas a hacer ir para ningún lado. Tiene un carácter, y el hombre insistió. Bueno, la cuestión es que fue una tortura. Cuando terminó eso y yo salgo, mi sorpresa es que las otras juntas receptoras, que eran como 4, todas las habían cerrado.
que realmente la única que había permanecido abierta era la mía. O sea, que lo mismo que hicieron conmigo, lo hicieron con mis otros compañeros, pero no todos pudieron resistir. La otra cosa interesante que yo me doy cuenta es que en esa junta receptora, que se supone que debería estar acompañada por fiscales de los diferentes partidos, ellos habían comprado al resto. En realidad la única opositora era yo. El resto de los muchachos que estaban ahí le pertenecían también al Frente Sandinista. Entonces, todo para mí, todo eso era una novedad. Y cuando salimos de eso, que hay que llevar el paquete electoral al Consejo Supremo Electoral y hay que montarse en un microbús que te traslada al centro, todo el mundo tenía terror. Y me acuerdo que me dicen mis compañeros, Edipcia, porque soy la única que voy a ir con el material electoral, no vayas, me dicen, te pueden hacer algo. O sea, estamos hablando de que en un proceso electoral que debería ser una fiesta, yo tenía que estar aterrorizada. Entonces, efectivamente, yo me monto en el microbús y yo me doy cuenta de la hostilidad que hay y los comentarios, pero yo me pongo seria, ¿verdad? Una actitud también cerrada hasta que llegamos al centro de votación, al estadio donde se van a entregar los materiales electorales, y había custodiado tanto ese paquete electoral que para mí fue un fiasco llegar al estadio y darme cuenta que había un lugar donde ya no iba a poder entrar. Y que hasta ahí llegaba mi responsabilidad. Entonces, ¿qué pasó después ya en el conteo? No te puedo decir. Sí sé, ¿verdad? Que tuve una amiga que estuvo involucrada y ahí, que sí cambiaron algunos de los resultados, ¿verdad? Lo que hizo que perdiéramos en ese momento una diputación. Pero a mí eso me marcó, ¿verdad? Me marcó, después de ahí nos fuimos caminando a reunirnos a la sede donde estaba la gente del partido, y la gente, o sea, sobre todo chavalos como yo de esa época, llorando, ¿verdad? De la impotencia de haber fracasado en el proceso de proteger el voto. Y yo creo que eso significó que muchos de nosotros en ese momento decidiéramos dar el paso de participar ya claramente en la actividad política. Así me metí al partido Movimiento Renovador Sandinista, fui candidata para miembro de la Junta Directiva Nacional, después fui miembro de la Comisión Ejecutiva, fui coordinadora de los jóvenes, de la Organización de las Mujeres, secretaria de Relaciones Internacionales. O sea, hice una vida activa dedicada completamente al partido, lo que me llevó a tener pues reconocimiento. Fui beligerante, creo, en mis posiciones, y de alguna manera pues eso sirvió para que cuando fui candidata a diputada pasara a las primarias internas, después fuera a la alianza con los liberales y que tuviera la posibilidad de hacer una gestión parlamentaria interesante en el sentido de que fui muy activa, hice mucho trabajo internacional y bueno, es lo que me valió para que me destituyeran y para estar en Costa Rica exiliada. Estimada Edipcia, reciba un cordial saludo de mi parte. Ya nos habíamos saludado antes del programa, pero permítame hacerlo en público y decir que es usted una mujer muy valiente. Es decir, realmente montarse en un bus, pasar por lo que usted ha pasado, y ese es el inicio, digamos, de ese camino. Pues sí, estamos ante una mujer muy valiente y me alegra mucho conocerla y poder entrevistarla en esta ocasión. Quisiera preguntarle, en ese momento en que usted llega a la Asamblea Nacional, para los costarricenses es nuestra Asamblea Legislativa, cuando usted llega a la Asamblea Nacional, ¿qué sucede? ¿Cómo era la conformación de fuerzas en ese momento? ¿Cuántos diputados la acompañaban a usted? ¿Y cómo les fue en ese periodo? Si pudieron trabajar tranquilos, ¿cuál fue el comportamiento de la Asamblea? ¿Cuánto tiempo estuvo usted ahí también en la Asamblea? Gracias, don Percy, por la pregunta y un placer conocerlo realmente. Mire, la verdad es que todo este camino ha sido tortuoso. O sea, yo ingresé en el 2006, ¿verdad?, a la vida política de manera decidida. En el 2008, nosotros empezamos a hacer activismo a los 100 días de los abusos del régimen. En el 2008, en marzo del 2008, a nosotros nos retiran la personalidad jurídica de forma injusta. Prácticamente nosotros sometemos un amparo a la Corte Suprema de Justicia que debía ser resuelto a los 45 días. Estamos en el 2020 ya.
y todavía ese amparo no se ha resuelto, ¿verdad? O sea, los 45 días se han convertido en más de 10 años. Eso ahí empezó con movilizaciones en todo el país, lo que generó que el régimen empezara una agresión focalizada a los miembros del Partido Movimiento Renovador Sandinista, a los miembros del partido en ese momento Alianza Liberal Nicaragüense, que era el de Eduardo Montealegre, con el que nosotros teníamos una alianza política. Una cosa sui generis porque éramos sandinistas con liberales trabajando, ¿verdad? En ese momento contra el régimen. En el 2008 hicimos una convocatoria de Todos contra Ortega para las elecciones municipales del 2008, donde Eduardo Montealegre era candidato a la alcaldía por Managua. Ese momento quizás fue el más álgido, ¿verdad? Porque fuimos víctimas de violencia física brutal, ¿verdad? En ese año, en septiembre, por ejemplo, le quemaron el carro al que era presidente del MRS, nos cercaron en una casa y pues nos tiraron balas, piedras, de todo lo que se puede imaginar, y empezaban a organizarse lo que hoy son los grupos paramilitares. En ese momento era gente que estaba vinculada al partido, que usaban pasamontañas, y al resguardo de la policía nos agredían. Pero era una agresión focalizada a quienes hacíamos política partidaria. Eso fue en el 2008. En el 2009 hubo otro atentado el 22 de agosto. En el 2011, en enero, nuevamente estábamos en una reunión partidaria en Carazo y fuimos cercados por los grupos estos paramilitares. Destruyeron todos los vehículos nuestros. De hecho, llegó la policía a sacarnos y yo decidí no irme con la policía porque no confiaba en la policía. Y me metí en una casa de un ciudadano que me abrió las puertas. Entonces nosotros vivimos todo ese periodo sometidos a violencia y a persecución en una Nicaragua que no admitía nuestro posicionamiento. Es para mí súper doloroso recordar que en ese 2008, mientras nosotros estábamos siendo agredidos, en el caso de León, en el caso, donde nosotros estábamos, contiguo a nosotros había una cancha de fútbol y ahí habían jóvenes jugando. A nosotros nos tiraron balas. El carro fue estallado con una bomba molotov. Y ninguno de esos jóvenes que estaban ahí salió a decirnos que si requeríamos algún tipo de colaboración. O sea, imagínense que yo llegué al punto de que cuando estábamos ahí y quemaron la casa, quemaron el vehículo, llegó la policía, todo el mundo se fue y de repente digo, ¿cómo me voy a Managua si no tengo vehículo? O sea, unos niveles de violencia brutales. Pero la gente decía y justificaba que como nosotros estábamos metidos en política, pues ya esa era la bola recia y teníamos que aguantarla. Yo no me metí a política para vivir en violencia y en confrontación, y mucho menos para estar atemorizada. Cuando ya llegan las elecciones del 2011, el primer día, el día que estamos siendo juramentados por el Consejo Supremo Electoral, nosotros sacamos una bandera que reclamaba democracia. Los diputados y diputadas del Frente Sandinista se nos vinieron encima y nos golpearon, nos agarraron a golpes en la asamblea. O sea que también el primer día que asumo la responsabilidad parlamentaria, soy violentada físicamente en la asamblea. Nosotros fuimos electos 26 diputados, suponemos que más, pero el régimen dejó de dar información y era imposible pues realmente hacer cualquier reclamación ante el Consejo Supremo Electoral. De hecho, nosotros pensamos que en esa elección el que ganó fue nuestro candidato a presidente, don Fabio Gadea, pero no había forma. Y ahí la única alternativa era o la bebíamos o la derramábamos, o asumíamos los cargos para estar en ese parlamento teniendo información, incidiendo políticamente a nivel nacional e internacional, dándole información a la ciudadanía, o nos retirábamos. Y decidimos ir. Bajo críticas, decidimos ir. Fue un periodo muy difícil, porque éramos 26 contra un bloque consolidado de 54 diputados, o 74 diputados. O sea, que ellos tenían mayoría calificada. Nosotros prácticamente
lo único que hacíamos era tener derecho a, como se dice en Nicaragua, al berreo, a decir lo que pensábamos y a decirle a la gente lo que estaba pasando, pero no podíamos modificar nada. Fue tan desastroso que nosotros llegábamos a las comisiones y le decíamos al secretario de la comisión, por ejemplo, yo que estaba en las relaciones internacionales y en la laboral, que cuál era la agenda del día. Y él me decía, espérese, diputada, vamos a esperar que venga el diputado del Frente Sandinista. ¿Pero por qué? Sí, porque ellos son los que controlan la comisión. O sea, ni siquiera tenía acceso a la agenda legislativa. Después, en las comisiones, si ellos no hacían quórum, pues entonces no había discusión. Nosotros sometíamos la lista de personas a ser consultadas, organizaciones a ser consultadas, y si ellos querían, no las admitían. Entonces, nosotros siempre estábamos en una constante denuncia. Fue importante al final nuestra participación porque en el 2014, pues Ortega propuso una reforma a la Constitución política en el que prácticamente incorporó todo lo que tiene que ver con la vigilancia y la inteligencia militar para el seguimiento de los ciudadanos. Incorporó el canal interoceánico que nosotros denunciamos como un fraude y como la mayor estafa de la historia de nuestro país. Logramos hacer algunas modificaciones interesantes en algunas reformas que se presentaron al Código de la Familia, en el que pretendían consolidar solamente la familia nuclear para congraciarse con la Iglesia Católica, dejando por fuera a otros tipos de familias, entre ellos a las madres solteras, que fue el punto que relevamos y que la ciudadanía se apropió, ¿verdad? Y que permitió que retrocediera. Y algunas cosas que fueron importantes para la gente, ¿verdad? Pero que no podían cambiar la realidad política, económica y social del país. Estábamos muy limitados. Fue personalmente, cada vez que yo llegaba a la asamblea, tenía un custodio policial que me acompañaba casi hasta el baño, ¿verdad? Hasta un día que me enojé tanto que fui a decirle al presidente de la asamblea, a René Núñez, que si es que él pensaba que yo era terrorista, porque el señor policía no llegaba y andaba conmigo para arriba y para abajo. Entonces, fue difícil, fue difícil. Y ya en el 2016, cuando somos destituidos porque nosotros empezamos un proceso de denuncia internacional ya con la Organización de Estados Americanos, con el secretario general Luis Almagro, en el que señalábamos pues, que en Nicaragua se estaba configurando una dictadura, que ya se habían apropiado de todos los poderes del Estado y los habían vaciado, y que el último rescoldo era la Asamblea Legislativa, y que al sacarnos a nosotros, pues prácticamente consolidaban su poder hegemónico, y que ya a partir de ahí todo iba a estar perdido. Eso significó, ¿verdad?, que nos expulsaran, significó de que nos arrinconaran y que fuéramos sujetos de persecución ya más a nivel individual. Sí, ahí hay una lamentable, ¿verdad?, repetición tal vez de la historia que hemos visto en Centroamérica. Ahora, mientras te escuchaba, Dipsia, pensaba en cómo nuestras democracias en la región son tan, digamos, tan débiles, y cómo ver cómo la misma institucionalidad, ¿verdad?, esas mismas instituciones que fueron de alguna forma creadas para resguardar, como bien señalabas, la democracia, y en este caso la voluntad del pueblo, terminan prestándose, como lo indicabas, para un poder hegemónico, ¿verdad?, para intereses más allá realmente incluso de la misma política. Y que ahora, mientras lo señalabas, creo que queda muy claro que de alguna forma ya respondías lo que teníamos pensado consultarte sobre la destitución de que se da en una forma ilegal, ¿verdad? Y señalabas incluso de cómo la Corte ha venido, digamos, tardando en dar algunos tipos de resoluciones, lo cual definitivamente debilita, ¿verdad?, la institucionalidad democrática y el mismo Estado, digamos, de derecho, en este caso en Nicaragua. Entonces, yo más bien ahí te preguntaría si definitivamente la transición de esa democracia
incipiente de los 90, ¿verdad? Después de la crisis que tuvimos en Centroamérica en los 80, se está definitivamente desdibujando esa democracia y convirtiéndose en Nicaragua en un régimen más autoritario y dictatorial, ¿verdad? Incluso con la misma Rosario Murillo de vicepresidenta en la fórmula de Daniel Ortega. Es decir, hay una concentración de poder importante en Daniel y su esposa, y que lleva precisamente a dudar un poco, ¿verdad? De si existe o no una institucionalidad claramente, digamos, marcada con funciones, o si definitivamente el poder de Daniel Ortega ya es transversal en la democracia nicaragüense. Bueno, yo creo que los nicaragüenses, Gerald, vivimos una incipiente democracia, ¿verdad? Que se estaba empezando a consolidar en la década de los 90, en los primeros años del 2000, pero definitivamente con la llegada de Ortega al poder, esa democracia fue desmantelada. O sea, estamos hablando de un régimen que controla todos los poderes del Estado, un régimen que utilizó la cooperación petrolera venezolana para apuntalar un poder económico que le permitió consolidarse como una de las familias más poderosas del país y construir un clúster económico que está en el sector eléctrico, y yo digo hasta en broma, o sea, si deciden apagar el switch de la luz, Nicaragua queda en oscuras, ¿verdad? Porque ellos controlan todo. Controlan todo el sistema de distribución de gasolina y de derivados. O sea, los elementos fundamentales para el desarrollo económico del país fueron capturados por este régimen a través de la cooperación petrolera venezolana. Pero además, capturaron, en esa captura de los poderes del Estado, desmantelaron los poderes del Estado por dentro. O sea, la gente que trabaja en estos poderes no están ahí por mérito. Muchas de las personas que están en puestos de decisión importantes están ahí colocadas por voluntad política. Y eso crea una actuación en su gestión que primero no es eficiente, pero además es desigual. Porque la política en Nicaragua está orientada al ciudadano que tiene el carnet de militante del Frente Sandinista. El resto de los nicaragüenses pasamos a ser ciudadanos de segunda y de tercera. Lo que pasa en abril es el estallido de todas estas inconformidades que se acumularon desde el 2006, del desprecio de la institucionalidad que debía servir al ciudadano y que solamente empezó a servir a una parte de la sociedad. Y que encima actuaba con violencia, actuaba con soberbia. Entonces, en abril, el estallido de la juventud, de los adultos mayores, con una reforma a la seguridad social que lo que hace es demostrar el carácter voraz de este régimen, fue atendida por la dictadura con la mayor violencia vista en Nicaragua en tiempos de paz. El régimen utilizó todos los efectivos policiales, militares y paramilitares para desmantelar la movilización ciudadana, dejando como saldo más de 325 personas contabilizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asesinadas, en su mayoría jóvenes, que murieron con disparos de ACAS o de Dragunov, con armas militares, a la cabeza, al tórax o a la garganta. O sea, con disparos certeros. Encima de eso, se utilizaron distintas tácticas de violencia, de tortura contra aquellos que se han opuesto contra el régimen. Hoy, en Nicaragua, tuvimos más de 1000 presos políticos hasta julio del año pasado, y en este momento hay 90 personas todavía presas políticas. No hay posibilidad de hablar de una elección justa y transparente. Llevamos más de 5 fraudes electorales en todos los niveles, municipales, regionales, nacionales. Y esto no es de conocimiento público, ¿verdad? Entonces, hablar de Nicaragua como una democracia, ¿cuáles son los elementos fundamentales de la democracia? Separación de poderes, no existe. Alternancia en el poder, no existe. Reconocimiento internacional, hay un cuestionamiento público internacional a este régimen. Y la demanda de crear una oportunidad de transición democrática, una oportunidad que se nos está escapando de las manos. Porque en noviembre próximo tienen que estar convocando a elecciones nacionales y se debería haber aplicado una reforma electoral integral que posibilitara una elección justa, libre y transparente, y no estamos camino a ello, ¿verdad? Estamos camino a la consolidación de un régimen dictatorial
en el país que pretende prolongarse, ¿verdad? Utilizando la fuerza, porque además en la Nicaragua de hoy, en este momento, mientras nosotros estamos conversando, la policía, que se ha convertido en el brazo armado del régimen con los paramilitares, asedian a los ciudadanos que se oponen y capturan en la calle a quien lleve una bandera azul y blanco. O sea, lo más absurdo de este régimen es que el símbolo de la identidad nicaragüense, que es la bandera nacional, que es el himno nacional, sean considerados como elementos subversivos contra ellos, simplemente porque nos reivindica en nuestra unidad frente a la lucha por la democracia, por la justicia, por la paz, por la libertad. Estamos hablando con Edipcia Dubón, quien es una mujer muy valiente que fue diputada de oposición al gobierno de Daniel Ortega y como asambleísta nacional fue destituida por ese régimen que ella califica de un régimen que se está pareciendo cada día más a una dictadura. Estimada Edipcia, quisiera consultarle sobre el papel de los medios de comunicación. Hoy en el diario laprensa.com.ni, la prensa publica una noticia que dice: el asedio policial marca de fábrica de la dictadura de Daniel Ortega, y plantea que en la Comisión Permanente de Derechos Humanos, en lo que va del año, recoge 1.150 denuncias que corresponden a acciones de intimidación, amenazas, asedio y persecución política. También el artículo se refiere a que los periodistas que trabajaban en el medio Radio Diario. Darío, perdón, el Radio Darío, claro, me imagino que en honor a Rubén Darío. Sí. El diario, la Radio Darío, ubicada en la ciudad de León, ellos habían estado en el exilio, vuelven a Nicaragua y están diciendo que están siendo asediados, que llegan patrullas, que se instalan frente a la radio, y que ya ellos empiezan a sufrir un desgaste psicológico, de acoso, de agotamiento, que esa es la otra parte, ¿verdad? Intimidación, amenazas. Me gustaría conocer su opinión sobre el papel de los medios. Bueno, yo creo que los medios han cumplido con una responsabilidad social sin precedentes, ¿verdad? De quienes usted está hablando, la Radio Darío, su dueño Aníbal Toruño, ha sido agredido 2 veces, esa radio ha sido quemada, llevada hasta la calcinación por grupos paramilitares. Esa fue la razón por la que Aníbal Toruño tuvo que salir de Nicaragua y regresó, a pesar de eso, a tratar de montar nuevamente una operación radial desde la clandestinidad, pero le ha valido la persecución al punto de que hace unos meses le quitaron su camioneta comprada con su dinero. La Policía Nacional lo detuvo en un trayecto, le quitó su vehículo, lo bajó y simplemente le quitó la camioneta y ya. Vaya, quéjese donde quiera. Porque eso es parte de lo que pasa en Nicaragua. O sea, la violación de derechos es tan flagrante que es descarada, pues, o sea, no tiene nombre y usted no tiene dónde irse a quejar. Entonces, la única herramienta que queda es la denuncia pública. Y son estos medios de comunicación a cargo de hombres y mujeres valientes que están ahí dándole voz a los que no tienen voz. En este momento, por ejemplo, una muchacha menor que yo, quizás Calúa Salazar tendrá 26 años, está fungiendo en la radio La Costeñísima, en el Caribe sur de Nicaragua, está siendo objeto de un juicio que es de carácter político. Igual el dueño de Boletín Ecológico. O sea, la dictadura utiliza distintas herramientas, desde la presión individual, desde el acoso policial, paramilitar, hasta los juicios políticos para desmantelar cualquier operación que sea de noticia, de denuncia, de acompañamiento ciudadano. Todos los periodistas. De hecho, las primeras víctimas de este régimen fueron un periodista, Ángel Gaona, que fue asesinado por un impacto de bala, que está grabado. O sea, hay un video en el que se evidencia cómo este joven periodista fue asesinado. Y no hay ningún proceso judicial, no hay ninguna persona detenida y no hay ninguna voluntad real de respetar la libertad de prensa en Nicaragua, porque en la medida en que haya libertad de prensa va a haber posibilidad de construir conciencia
de lucha contra esta dictadura. Así como estos pequeños espacios de denuncia, los grandes medios de comunicación, 100% Noticias sigue cerrado, el Confidencial y esta semana y esta noche del periodista Carlos Fernando Chamorro también sigue cerrado, fueron confiscados tanto 100% Noticias como la cadena de Carlos Fernando, sus edificios fueron confiscados con uso de violencia. Y ellos de forma individual son perseguidos. O sea que en Nicaragua tener una grabadora, usar la voz, denunciar, es sujeto de persecución. Así como es sujeto de persecución que un ciudadano infle un globo que sea azul con otro globo que sea blanco y decida caminar por la calle, porque eso va a ser sujeto de un arresto, así también es usar la voz para denunciar un atropello de la dictadura. Entonces, esos son elementos que te permiten también entender de que en Nicaragua no hay libertad de movilización, no hay libertad de asociación, no hay libertad de expresión, no se respetan ni se garantizan los derechos y libertades ciudadanas de ningún tipo, y que por lo tanto es uno de los elementos que nosotros reivindicamos también a nivel internacional. No podemos hablar de ir a unas elecciones democráticas, justas y transparentes si no se devuelven las libertades y garantías ciudadanas, si no se restablecen los derechos políticos de los nicaragüenses. Otro tema ahí, Edipcia, ha sido la religión o el papel también de la fe. Hemos visto, digamos, mucho simbolismo alrededor del mismo Daniel Ortega, ¿verdad? Que casi, bueno, esta desaparición que estuvo, ¿verdad? Varios meses sin aparecer en ningún tipo de conferencia ni nada, y que se esperaba, que incluso hubo anuncios de que el Domingo Santo, ¿verdad? En Semana Santa iba a aparecer el discurso de Daniel Ortega, algunas canciones que hablaban del comandante. Las mismas muestras que hace Rosario Murillo. Es decir, hay un juego también mediático y simbólico con la religión. Y la posición de la misma iglesia ha sido un poco también en algunos momentos contradictoria, ¿verdad? Hay momentos de silencio y de que pareciera un silencio en apoyo a la dictadura, y en otros momentos una leve digamos, lucha o por lo menos reflejos de que pareciera estar a favor, digamos, de la población. ¿Cómo evalúas ese otro poder que no está dentro ¿verdad? Del poder sistemático político, pero que definitivamente la religión juega un rol importante en el caso nicaragüense? Efectivamente, pues es un poder fáctico, ¿verdad? Sobre todo en una población donde el 85% de la población se reivindica cristiana. Mira, primero hay que señalar que esta gente es una hipócrita, ¿verdad? O sea, ellos han definido su régimen político como un régimen cristiano, socialista y solidario. ¿Cuál es la coherencia de esas tres afirmaciones? Hay que verlas solamente en la práctica, ¿verdad? Es cristiano no permitir el ingreso de nicaragüenses que perdieron oportunidades laborales en Panamá y en Costa Rica y dejarlos por más de 24 horas bajo lluvia y sol en la frontera como que fueran apátridas. Pues solamente con ese hecho uno puede valorar de qué tipo de cristiandad estamos hablando, ¿verdad? Después, básicamente, pues es conocido y es público que la señora Murillo pues tiene un manejo de las artes esotéricas, ¿verdad? Y que de hecho el 19 de julio realizaron un acto en el que utilizaron un símbolo vinculado a sectas satánicas, ¿verdad? Que le valió prácticamente el rechazo de toda la población nicaragüense. Este es un régimen que hace esa mezcla, ¿verdad?, entre reivindicarse cristiano y utilizar estos hechos esotéricos de manera pública y evidente al pueblo de Nicaragua. Lo más reciente, ¿verdad?, ha sido la persecución a los obispos, a los sacerdotes, a todos aquellos que han acogido a través de las iglesias, de los centros de oración, a la población que huye de la persecución y de la represión. La iglesia realmente antes del 2018 había hecho un esfuerzo importante en el 2011 de señalar todos los atropellos que venía realizando este régimen. No tuvieron ninguna respuesta a esa carta pastoral. En el 2018 decidieron asumir una responsabilidad más clara y beligerante al constituirse como veedores del proceso de diálogo nacional que se inició en ese periodo.
Después ellos claramente denunciaron de que no había voluntad política del régimen de contribuir a ese diálogo, y hay algunos obispos de la conferencia episcopal, como el obispo de Matagalpa, el obispo Báez, que han tenido una relevancia por la claridad con la que denuncian los atropellos del régimen y sus abusos. Eso ha valido que la población haga un reconocimiento a estos obispos y tenga una gran confianza en la voz de la iglesia. Los últimos acontecimientos que se dieron hace prácticamente como 2 semanas, que fue la quema de la sangre de Cristo, una imagen de más de 300 años de historia en Nicaragua, que sintetiza la mayor muestra de fe del pueblo del nicaragüense, que fue calcinada por una bomba Molotov, que todavía no se logra identificar el origen ni la intencionalidad, pero sí se asocia a un acto vandálico vinculado al Frente Sandinista, y que de alguna manera también le ha valido el repudio de la población, ¿verdad? Entonces, sirven todos estos hechos como para rememorar a los nicaragüenses otros hechos de violencia y de persecución de la que fue víctima la iglesia en los años 80, y que de alguna manera hace que la gente tenga una actitud de rechazo y de reconocimiento al papel profético de la iglesia. Yo quisiera también preguntarle un poquito acerca del tema militar, digamos, de qué tan fuerte puede ser la represión, porque recuerdo hará unos 3 años, tal vez en el 2017, que se dio la noticia de que el régimen de Daniel Ortega estaba comprando tanques, aviones, incluso un centro de espionaje a Rusia. ¿Verdad? Era parte, digamos, de algún mecanismo, no sé si los compraron todos o no, pero sí, digamos, recuerdo en el 2017 conversar con un general, el general Munguía Payés, que en aquel entonces era el ministro de Defensa de la República de El Salvador. Conversé con él en el momento en que se dio la compra de los tanques, estaba por lo menos la noticia. Y él me decía que a él le preocupaba muchísimo ese tema porque significaba un desequilibrio en Centroamérica, un desequilibrio geopolítico, ¿verdad? En el equilibrio de fuerzas, si se quiere, militares en la región, ¿verdad? Además se hablaba de la compra de lanchas, de unas lanchas armadas, blindadas. Me gustaría su opinión al respecto. Bueno, don Percy, efectivamente el régimen pasó en los años previos al 2018 apertrechando al ejército de Nicaragua y tratando también de subordinar al ejército. Eso fue una estrategia deliberada que la consolidó. En la reforma del 2014, el ejército pasa a ser subordinado del presidente, o sea, el jefe máximo de las Fuerzas Armadas de Nicaragua es el presidente Daniel Ortega, pues, que es el titular del Ejecutivo. De alguna manera también lograron a través de unas maniobras contener la evolución de los escalafones, de tal manera que funge en este momento como general en jefe de las Fuerzas Armadas, Julio César Avilés, ya tiene más de 2 periodos de estar asumiendo esa responsabilidad, donde antes lo que se establecía es que cumplía el periodo, salía, y eso permitía que hubiera una evolución de los escalafones y que pudieran ir avanzando en los cuadros militares. Esto ha creado un taponamiento que le permite pues a Ortega tener un control sobre el ejército a través de la figura de Avilés, que es un miembro antiguo del Frente Sandinista que participó en operaciones militares armadas con el Frente Sandinista en la época de los 70, y que pues tiene una relación de confianza y personal con Ortega. Ese es el principal elemento en este momento, ¿verdad? Porque al final, pues el ejército se debe en esa relación jerárquica a la autoridad máxima, ¿verdad? Y se esperaría, pues, que el jefe del ejército tuviera un posicionamiento apegado a la Constitución y a la defensa de los valores que la Constitución le mandata, pero obviamente, pues, lo que hemos visto es un jefe del ejército
apegado a las orientaciones de su jefe máximo, que es el señor Daniel Ortega. Hay que señalar que en este momento el general ha sido sancionado por el gobierno de los Estados Unidos por haber sido implicado en la operación limpieza del 2018 al facilitar armamento a los grupos paramilitares para que desmantelaran la movilización y la protesta ciudadana. Entonces, realmente el vínculo entre el ejército y el Frente Sandinista es evidente para el pueblo de Nicaragua democrático. De hecho, Daniel Ortega se encarga de manera simbólica de demostrar esa vinculación al hacer ruedas de prensa y hacerse acompañar del jefe del ejército y miembros del Estado Mayor, ¿verdad? Nosotros hay un debate al interno de Nicaragua, ¿verdad? De sectores que hacen un llamado al ejército a mantener la institucionalidad y a actuar apegados a la Constitución y acompañar al pueblo de Nicaragua en su decisión de abrirse paso a la democracia y desmantelar los grupos paramilitares. Y hay otros sectores que creemos que no hay nada que hacer, pues que efectivamente el ejército también ha sido cooptado por el poder político del régimen de Ortega y que sencillamente pues va a tener que ser desmantelado en otro momento. Pues Edipcia, ha sido un verdadero honor compartir con vos este espacio, este ratito, desde el programa Pulso Global, nuestra solidaridad con vos y con todos los jóvenes y con todo el pueblo nicaragüense que está en esa lucha por la reivindicación de su democracia. Y quisiera, digamos, tal vez darte unos 30 segundos de lo último que nos queda del programa para que le des un mensaje a esas personas que hoy están en Nicaragua, vos desde el exilio. ¿Qué mensaje les podrías dar para que no desmayen en esta lucha por alcanzar nuevamente la democracia, en especial en un país tan bello como Nicaragua? Bueno, gracias, Gerald. Primero quiero agradecer al pueblo de Costa Rica por abrirnos las puertas y permitirnos estar acá, ¿verdad? Nosotros estamos aquí porque no tenemos opción, ¿verdad? Porque estamos resguardando nuestra integridad física y nuestra integridad moral. Nuestra aspiración es regresar lo más pronto a Nicaragua para contribuir a la democratización de nuestro país. A mis conciudadanos que están en este territorio, hacerles un llamado a que acaten las orientaciones del gobierno de Costa Rica para protegernos del COVID y contribuir a las políticas que se han definido para contrarrestar esta pandemia en Costa Rica y colaborar con quienes nos han abierto las puertas. Y a mis conciudadanos en Nicaragua, que sigamos, que la lucha sigue en la medida en que cada uno de nosotros asume su responsabilidad ciudadana y que más tarde o más temprano el sol tiene que salir, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, muy amable. Creo que en otro momento la vamos a molestar también porque quedó mucho tema en la mesa. Sí, efectivamente, la verdad es que lo de Nicaragua, en la medida que se vaya acercando al proceso electoral, creo que para Costa Rica se vuelve un tema estratégico, ¿verdad? Y además, en términos de la denuncia internacional, hay que acompañar al gobierno de Costa Rica también, porque no puede estar en solitario haciendo ese trabajo que de alguna manera pues contribuye también a la lucha de los nicaragüenses. Así es. Muchas gracias, Edipcia. Nos veremos pronto. Hemos llegado así al final de nuestro programa Pulso Global. Esperamos lo hayan disfrutado y les invitamos a dejar sus comentarios, sus consultas y a compartir este programa en sus redes sociales. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Sinred Consulting, Editorial Iscandé y Gráfica Creativa por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Tienen ustedes en pantalla un afiche digital de un webinar que se llevará a cabo a las 3:30 hora México el 29 de agosto. Lo están patrocinando varias instituciones, específicamente Espacio Global, que es nuestro aliado en México, sobre la importancia de la Agenda 2030. Agradecemos también a nuestra productora ejecutiva Gabriela Navarro, a Marcela Lang en la difusión de las redes sociales, la asistencia de Ashley Quesada y el soporte del equipo técnico. Que pasen una buena semana. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.